gracias por estar acá. Entiendo que se dan el tiempo para estas instancias. Si no me equivoco, son estudiantes de nutrición o también hay docentes, pero a pesar de que están en la vereda de nutrición, también se van a dedicar a la parte de estar probablemente con deportistas o gente, ¿cierto?, que se dedica a la actividad física y probablemente le van a hacer varias consultas ligadas a ese aspecto. Si bien, bueno, la charla está enfocada, como bien dice ahí, a la población de jóvenes o de niños y adolescentes, creo que es una charla que puede llegar a distintas etapas en todo el continuo de la vida en relación a cómo la pude generar. Bien, y como bien decía acá mi amigo, ¿sí? Rafa, sí, así Rafa, de Rafa. Yo me dedico a la parte de la divulgación. Hace muy poquito también publiqué mi primer artículo académico en una universidad en Chile, que es la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, sobre el entrenamiento de fuerza con un investigador de Brasil, y bueno, también se lo voy a presentar ahí para que vean un poco de muchas cosas que están publicadas al día de hoy frente a la actividad física en niños y adolescentes, que al menos desde mi vereda creo que es una población un poco olvidada muchas veces, así como también el otro extremo del continuo de la vida, que son las personas mayores en relación a la actividad física, y muchas veces la prescripción desde el punto de vista médico es errónea, y eso, digamos, es empírico, ¿sí? Entonces, bueno, la idea es poder saber qué es lo que dice la evidencia actual y finalmente poder saber cómo poder prescribir de mejor manera el ejercicio físico en esta población de niños y adolescentes. Entonces, bueno, para iniciar un poco, sabemos que al día de hoy el tema del sedentarismo, el sobrepeso, bien, y la inactividad física o todo lo que está vinculado, ¿cierto?, a hábitos que no son saludables, está muy presente al día de hoy en la población en general, y la población de niños y adolescentes no se queda atrás, digamos. Y Chile, México y Estados Unidos comparten algo en común, que es finalmente que el sobrepeso y obesidad están muy presentes en estos países, y siempre dentro de los países que están dentro de la OCDE, como solo son Chile, México y Estados Unidos, pelean en primer lugar de quién es el país con más sobrepeso y obesidad. Y no sé si ustedes saben, pero al día de hoy hay datos que son bien interesantes y que hablan cómo el gasto médico, de atención médica relacionada a actividad física inadecuada en las personas tiene un gasto importante. De hecho, se publicó hace muy poquito un artículo académico donde habla de que el promedio de inversión de $1 en promoción de actividad física eficiente, teniendo presente que la actividad física es finalmente esta medicina no farmacológica para preservar la salud. Cuando tú inviertes $1 en materia de actividad física, pero como bien digo, eficiente, te puede ahorrar $7 en lo que tiene que ver el gasto público en relación a atención médica. Entonces, en ese sentido, es bien interesante ver cómo puede haber un gasto, o sea, un ahorro, ¿sí?, del gasto público cuando tú generas instancias de promoción de actividad física. Siempre hablo de eficiente porque muchas veces podemos ver estos parques, no sé si ustedes lo han visto, yo creo que sí, estas típicas máquinas que uno hace gira y que finalmente si tú vas, te pones un día ahí en esa plaza, vas a ver que no tiene ningún impacto en la sociedad. Entonces también me gustaría yo a través de esta charla mostrarles finalmente cuáles son algunos parques eficientes y no estos gastos finalmente que muchas veces se hacen sin ninguna justificación detrás. Lo importante es que el gasto, bien que se haga público, sea eficiente y que esté basado finalmente en la interacción de las personas con la actividad física de manera activa. No finalmente que la plaza tenga un cartel y que diga plaza activa y que finalmente no cumpla el objetivo. No sé si ustedes han visto esta especie de como cinta de correr que tiene unos rodillos de fierro y que es imposible correr. O sea, no tiene ningún impacto en la utilización como tal. Y finalmente no se cumple el objetivo, que es finalmente que las personas utilicen finalmente estos espacios. Entonces, es importante saber algunos aspectos, como por ejemplo el tema de las recomendaciones de actividad física que hay al día de hoy. Si ustedes en la presentación ven un código QR, lo pueden escanear y finalmente los va a llevar a lo que trata la diapositiva en cuestión. Bueno, estas son algunas pautas de actividad física que hay al día de hoy en relación a niños y adolescentes. Bueno, yo saqué un screenshot, un pantallazo, de manera puntual a lo que tiene que ver la población de niños y adolescentes, porque bueno, la temática es esa, ¿no? Pero si ustedes escanean el código QR, los va a llevar a que hay pautas, digamos, para adultos y también para personas mayores. Si ustedes se fijan acá, la recomendación actual de la OMS es que los niños puedan, o los niños y adolescentes, en las edades de 5 a 17 años, es que puedan realizar
al menos 60 minutos al día de actividad física de intensidad moderada vigorosa y que la mayor parte de esta actividad física de la semana sea de carácter aeróbico. Después que yo haga o me gustaría saber si ustedes, si pudiesen levantar la mano, si están de acuerdo en que la mayor parte de la actividad física recomendada ¿sí? sea aeróbica y que en menor medida sea de entrenamiento de fuerza. Como bien dice abajo, al menos 3 veces o 3 días a la semana de entrenamiento de fuerza. Entonces, si pudiesen levantar la mano los que están de acuerdo con esta recomendación, que sea en mayor medida aeróbico y no de fuerza. Si alguno de ustedes están de acuerdo con esta recomendación, levantando la mano. Bueno, entiendo que hay opiniones divididas. Bien. Entonces, en ese sentido la idea es poder ver cuál es el juicio que hay detrás frente a esta recomendación y si esta recomendación actual de la OMS se justifica o no con lo que nosotros vemos en la realidad en relación al desempeño motriz que tienen los chicos. Cuando nosotros hablamos de una persona inactiva o que es sedentaria, muchas veces nosotros tendemos a asociar que son términos iguales, pero en realidad no lo son. Podemos encontrarnos con personas que son físicamente activas porque cumplen con las pautas de actividad física. Una persona activa es que cumple con las pautas de actividad física. Bien, eso se considera una persona activa. Pero también nos vamos a encontrar con personas que son físicamente activas pero con hábitos altamente sedentarios. Les pongo un ejemplo para llevar esta teoría a la ejemplificación. Por ejemplo, en mi caso particular yo entreno todos los días y cumplo con el entrenamiento de fuerza, con la parte aeróbica en distintas intensidades, con desarrollo de habilidades motrices, etc. Pero el resto del día, que yo voy a entrenar 1 hora al gimnasio, bien, paso todo el día en el computador estudiando o viendo una película en Netflix o lo que sea, ¿no? Entonces yo cumplo con las pautas de actividad física, soy físicamente activo, pero tengo hábitos sedentarios. También hay gente que es de manera incidental activo físicamente, porque quizás camina todos los días, pero no alcanza con eso porque no cumple con el entrenamiento quizás de fuerza o actividad aeróbica a intensidad un poco más alta. Entonces esa persona es inactiva físicamente porque no cumple con estas pautas, pero hace actividad física de manera incidental. Lo que nosotros tenemos que tener presente con este aspecto del movimiento es que tanto el ejercicio físico, es decir, el entrenamiento o la actividad estructurada es importante para la salud, pero también la actividad física libre o lo que probablemente ustedes conocerán como lo que se pide como NEAT o el NEAT, ¿cierto? Este gasto energético que no está asociado a la actividad física programada. De hecho, hay un artículo académico muy interesante que habla sobre esta paradoja, digamos, de que si tú no cumples con uno de estos dos pilares puedes tener interferencias para la salud. Así que en ese sentido es importante que las personas en todo el continuo de la vida puedan realizar actividad física libre, pero también un poco más estructurada. Y si ustedes ponen atención a las pautas de actividad física que están presentes al día de hoy para los jóvenes, es que dice que debe ser una intensidad de moderada vigorosa. ¿Están de acuerdo con esa recomendación de que sea de intensidad moderada vigorosa? Si levantan la mano los que están de acuerdo con esa intensidad de moderada vigorosa. Es interesante pensar a la intensidad de manera relativa. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, probablemente muchos de ustedes, yo veo ahí que hay algunos que están mamados, como dicen acá, ¿cierto? Que entrenan, ¿cierto? Y que probablemente su 1RM, ¿cierto? Que el peso máximo que pueden levantar en una sentadilla probablemente son más de 100 kilos, ¿cierto? Pero supongamos que varios de ustedes pueden levantar 100 kilos en una sentadilla. Esa es su alta intensidad. Pero si yo le digo a una persona mayor que tiene una fragilidad alta, que se pare del asiento, también esa es su alta intensidad. Entonces, si yo les digo a ustedes que levanten una pesa, ¿cierto?, en una sentadilla con 100 kilos cargada en la barra, esa es su alta intensidad, y en la misma quizás sesión de entrenamiento tengo una persona mayor donde simplemente le voy a decir que se pare y se levante del asiento, esa es su alta intensidad. En ese sentido, tenemos que pensar a las intensidades como relativas a la capacidad y a las habilidades de las personas. Entonces, a veces nosotros pensamos en la alta intensidad como algo absoluto y muy con un sesgo reduccionista. Bien, entonces siempre pensemos a la intensidad como algo relativo a la persona, con este ejemplo que doy de los 100 kilos, ¿cierto? La persona frágil que se levante, se para de la silla, que le cuesta mucho por la dinapenia, la sarcopenia, la osteopenia y todas estas peñas que tienen los adultos. Bien. Entonces, también si recordamos los juegos de nosotros como niños, vamos a saber que jugábamos a la escondida, entiendo que acá en México hay las traes, y también los deportes a los que adhieren algunos de los niños, la intensidad que tienen estos juegos, que es de alta intensidad, que es algo así como un hit jugado.
O sea, siempre hicimos hit jugado, pero no lo sabíamos. ¿Se entiende? Hay un autor español, no sé si ustedes lo conocerán o si dentro de los libros de fisiología que hay acá en la universidad es José Luis López Chicharro, y él dice, deja a los niños tiempo, espacio y compañía de otros niños y espontáneamente construirán un entrenamiento interválico de alta intensidad, que eso era lo que nosotros hacíamos, nuestros padres nos dejaban en la calle, ¿cierto? Y finalmente espontáneamente construíamos este entrenamiento, llámese escondidas, las trajes, etc. Entonces, en ese sentido, las intensidades van acorde con los intereses de los jóvenes, porque sabemos que si nosotros le decimos a un niño que nos acompaña a trotar el día de mañana 5K, nos va a decir que no. Pero si le decimos que vamos a jugar al balón o a algún deporte que a él le guste, probablemente acumulemos más distancia o más de esos 5 kilómetros. Pero porque hay otros intereses finalmente detrás para poder participar y acumular ese tiempo. Creo que... Ahí va. Bueno, siguiendo un poco con la recomendación, esta pirámide tiene una estructura jerárquica. Les voy leyendo un poquito lo que dice acá. Si ustedes se fijan, esta es una pirámide de estilo de Maslow, ¿o no? Que tiene una jerarquía detrás, donde se entiende que la base es lo más importante y finalmente lo que va quedando en la cúspide no tiene tanta relevancia, ¿no? Si ustedes ponen atención a lo que dice ahí, bueno, dice actividad física moderada, luego dice actividad física aeróbica vigorosa, más arriba dice actividades recreativas y deportes vigorosos, más arriba dice ejercicios de aptitud muscular, fitness es aptitud, y más arriba ejercicios de flexibilidad. En ese sentido, esto va de la mano con lo que propone la OMS, donde le da más énfasis a lo que tiene que ver la actividad aeróbica y en menor medida el entrenamiento de la fuerza o las actividades de fuerza en niños y adolescentes. Sin embargo, si usted, no sé si ustedes a lo mejor tendrán hijos, en Chile se dice bendiciones, ¿sí? Que muchos de ellos son torpes motrizmente, ¿sí? Que saltan poco, que al momento de ir a una actividad deportiva, bien les pasan en un deporte 5-0 y que saltan poco, ¿cierto? Que corren muy lento y que finalmente su destreza motriz es baja en comparación con lo que nosotros quizás éramos de niños. Hay estudios que hablan justamente de eso, de que los chicos de décadas anteriores son más fuertes que los chicos de hoy. Bien, entonces en ese sentido parece ser que tenemos un problema de déficit de fuerza en niños. Y bueno, hablando un poco sobre esto que tiene que ver sobre el entrenamiento de la fuerza y las pautas de actividad física, no solamente tenemos que saber el tiempo y la intensidad recomendada para los jóvenes, que como bien sabíamos, o les mostré ahí, es que puedan acumular esos 60 minutos de actividad física de moderada a vigorosa todos los días en una intensidad, ¿cierto?, que ya les comento. Ese tiempo de 60 minutos la idea es que pueda ser discontinuo, o sea, no tiene que ser en una sola tirada, sino que puede ser discontinuo. Lo importante es poder acumular ese tiempo durante el día. Pero es importante también hablar sobre la calidad del ejercicio. En ese sentido quiere decir sobre qué vamos a hacer en ese tiempo, qué es lo importante que el joven haga. Y bueno, este es un autor bien interesante del Colegio Americano de Medicina del Deporte, de la ACCM, y de apellido Feigenbaum. Él, digamos, también está activo en redes sociales. Yo no sé si ustedes tendrán Instagram o Twitter, o que se llama ahora X, ¿cierto? Pueden buscar también ahí investigadores, y en ese sentido pueden también empaparse de esta gente que finalmente está divulgando información bien relevante. Si ustedes se fijan, este es un artículo académico del 2020 y que propone esta pirámide que no tiene una jerarquía como tal. Se fijan, es una pirámide bajo una propuesta más de importancia en igualdad, donde menciona que tanto las actividades aeróbicas de desarrollo de habilidad y el entrenamiento de fuerza son importantes para el desarrollo integral motriz, o lo que se conoce como alfabetismo motriz en los jóvenes. Bien. Entonces, en ese sentido, si ustedes se ponen a pensar los juegos que tienen los jóvenes o los niños en un parque, de los que juegan al día de hoy en los parques, tienen justamente este condimento donde realizan fuerza en algún momento en sostenerse en un pasamano, donde corren y está presente la parte aeróbica, donde quizás trepan una parte donde hay cuerdas. Entonces, finalmente, en ese sentido, podemos ver que no debemos ver a la parte aeróbica más importante que la fuerza. Eso es erróneo y finalmente al día de hoy esas pautas de actividad física no se condicen con la realidad. Si ustedes ven acá lo que está en esta como cuadro, pueden ver que están las recomendaciones de actividad física por país. Dentro de esas recomendaciones de actividad física por país está México, está Chile y finalmente otros países. Si ustedes van a México, que es lo que está ahí, bien, van a poder ver que lo que recomienda, bien,
el país de México en sus políticas públicas de actividad física es que mayormente hagan actividad física de carácter aeróbico y en otros modos de fuerza, así como también todos los otros países que están ahí. Sin embargo, el país o el Reino Unido, donde abajo está encerrado en un cuadrito rojo que dice UK, bien, dice que los niños se deberían mover en todas las formas. Bien. Lo importante acá es que podamos avanzar hacia esa recomendación que tiene el Reino Unido. ¿Por qué? Porque se ha visto bien que finalmente cuando las políticas públicas se modifican en relación a las necesidades que tienen las personas, en este caso los jóvenes, que las necesidades que tienen los jóvenes que estén más fuertes, después vamos a ir avanzando por qué necesitamos que estén más fuertes, bien, es que podamos ir avanzando hacia justamente eso. Y este investigador Feigenbaum dice, bueno, pero ese es un cambio muy radical, le dice la gente que cuestiona sus artículos. Dice, sí, soy radical porque necesitamos cambios radicales para que tengamos jóvenes más sanos y no jóvenes con diabetes, con resistencia a la insulina o que se estén medicando a los 9, 10 años, que es lo que vemos hoy en día. ¿Bien? Entonces, la recomendación es esa, que podamos avanzar hacia un modelo más integral, donde finalmente la recomendación sea que los jóvenes se muevan en todas las formas y probablemente así también se modifiquen algunas políticas que están ligadas a la educación física. Entiendo que la educación física a nivel general en Latinoamérica es muy pobre en enriquecimiento motor, es muy pobre en la cantidad de horas dedicadas a eso. Hace unos días, el fin de semana estuve en Chalco, me decían que se había incluso restringido algunas horas de educación física en algunos establecimientos educacionales, o sea, se le quita valor a eso. Entonces después instituciones públicas dicen, no, estamos muy preocupados por los niveles de sobrepeso, obesidad y de inactividad física que hay en nuestro país, y después la solución es hacer todo lo contrario para mejorar esas problemáticas. O sea, no tiene ningún sentido lo que muchas veces se hace. ¿Bien? Eso también pasa en Chile también, o en toda Latinoamérica. No sé si ustedes sabían sobre este concepto de dinapenia. Este concepto de dinapenia tiene que ver con en gran medida con la pérdida de la fuerza y la potencia muscular, pero en niños no se habla sobre pérdida como tal, más bien como una ausencia de potencia y fuerza muscular, y que esta no está asociada a problemas neurológicos, sino que únicamente está asociada a los factores que ustedes ven ahí, que es finalmente el movimiento. Si tus niveles de fuerza están bajos, probablemente es porque tienes una baja actividad física y viceversa. Si tus niveles de actividad física están bajas, probablemente tus habilidades motrices también estén bajas. Y como tus habilidades motrices están bajas, bien, tus niveles de fuerza también lo van a estar. Hay un concepto que se llama la kinesiofobia, o que es el miedo al movimiento. Y cuando tú no estás en contacto con el movimiento, finalmente puedes estar en un espectro de lo que se denomina el analfabetismo motriz, que es este desconocimiento de poder moverte. Hoy en día muchos jóvenes tienen este desconocimiento de poder moverse y por lo tanto no participan en actividades físicas, ¿cierto? En actividades deportivas, ¿bien? Y muchos jóvenes finalmente al día de hoy no participan o no se atreven a romper esta barrera, ¿cierto?, para participar por miedo a las burlas, la humillación y finalmente sensaciones negativas en la salud mental. Si ustedes ven, finalmente los jóvenes que tienen o que están en este espectro de déficit de fuerza son justamente aquellos jóvenes que quizás son más tímidos o que tienen menos personalidad porque su autoconcepción está baja y por lo tanto existe un deterioro de la salud mental. El estar más fuerte no solamente significa tener más fuerza, sino que significa tener más personalidad, significa tener ánimos de participar en más actividades deportivas, tener más destreza en la parte de actividad física y por lo tanto que este escenario de estar en la vereda de ser más activo físicamente se pueda traducir en el continuo de la vida y por lo tanto tener adultos más activos y posteriormente personas mayores también más activas. Esta es una triada de inactividad física donde se da a conocer la triada desde un punto de vista tridimensional o biopsicosocial, donde entendemos que el ser humano es justamente eso, es biopsicosocial. Y nos habla de que la triada está ligada con el trastorno por déficit de ejercicio, es decir, no acumular este tiempo recomendado diario, donde tienen analfabetismo motriz, ¿cierto?, donde hay una baja competencia motriz y por lo tanto cuando tu competencia motriz está baja, tu confianza para participar en alguna actividad también lo está y por lo tanto tu personalidad también, ¿cierto?, se ve afectada de manera negativa en la participación de actividad física, tu núcleo social también se va viendo reducido. Sabemos que muchas veces cuando tú participas de actividades deportivas que son de carácter grupal,
tienes también una protección grupal. Esto también se ha visto en investigaciones en relación a lo del bullying en Chile, y entiendo que acá también, y algo a nivel general, a nivel social, el bullying está muy presente, no solamente bullying de carácter cierto verbal, sino que también de agresión física. En Chile, al día de hoy, varios colegios han implementado estos como arcos metálicos porque van jóvenes con armas blancas, y no solamente con armas blancas, sino que también con armas de fuego, donde no solamente a los alumnos, a los propios pares los intimidan, sino que también a los docentes, algo bien, digamos, preocupante al día de hoy. Pero hay varias intervenciones que han demostrado finalmente que la actividad física de carácter grupal, que fomenta la parte de colaboración o del feeling, que son los sentimientos con el otro, ¿cierto?, puede reducir estas convivencias negativas. Y como bien sabemos, los jóvenes que no participan de actividad física y que sufren quizás aspectos de bullying no quieren ir a la escuela, y eso va a reducir su condición cognitiva y también académica. Entonces la actividad física, si bien no es la solución a todos los males, pero dentro de los pilares que puede solucionar esto, es uno que al menos se ha podido investigar y que tiene evidencia detrás. ¿Bien? Y bueno, también habla ahí de la dinapenia pediátrica, que fue lo que les comentaba anteriormente. Básicamente las influencias que potencian este espectro de la triada, no solamente el aspecto familiar, donde sabemos que los niños son algo así como esponjas que absorben lo bueno, lo malo, bien, sino que también las escuelas. Hoy en día, a mi criterio, y lo que yo puedo ver en muchas escuelas, es que las escuelas son una zona de riesgo para los estudiantes. Son una zona de riesgo en el sentido de que ha decaído mucho el aspecto cognitivo. En Chile la parte de matemáticas tuvo una caída bien importante, lo mismo pasa en Argentina. Y si ustedes revisan las pruebas PISA, que son las pruebas finalmente para ver cómo estamos en relación a otros países, nosotros estamos bien alejados. Y como decía Albert Einstein, solamente un loco puede hacer una y otra vez lo mismo esperando resultados diferentes. Yo los invito a que puedan buscar las aulas de clase del 1980, o pregúntenle a sus padres, o si tienen la oportunidad de hablar con sus abuelos, cómo eran las aulas de clase, bien, de sus abuelos o de sus padres. Es las mismas aulas de clase que tienen ustedes, probablemente son un poco más sofisticadas las que tienen ahora ustedes, pero el modelo es el mismo, y seguimos esperando resultados diferentes. Eso no puede ser, y finalmente eso hace que las escuelas sean una zona de riesgo, son prácticamente unas cárceles donde es todo gris, ¿cierto? No se invita al movimiento, es más, se restringe el movimiento, y en otros países hay algunos proyectos que son los Active Schools, o las escuelas activas. Pueden buscar también un proyecto que nace en Escocia que se llama The Daily Mile, o en la traducción una milla diaria, donde propone justamente que los jóvenes se muevan más para aumentar este componente cognitivo que está relacionado con la memoria, la retención, un mejor comportamiento, una mejor convivencia. Y si se fijan, esas son las problemáticas que tenemos nosotros en nuestros países o en nuestras comunidades. Entonces, también es interesante ver el aspecto de la comunidad, como dice ahí. No es lo mismo vivir en un barrio seguro que vivir en un barrio donde la inseguridad está bien presente, o vivir en un barrio privado donde hay iluminación que funciona, porque a veces están los postes de luz, pero no funcionan. Las mismas problemáticas que hay acá son las que yo veo en Chile, y en Chile yo al menos he sido hasta cierto punto censurado por dar este tipo de divulgación. Yo publico en un diario en mi ciudad, y en ese sentido, bueno, un poco polémico esto, pero vale la pena hablarlo porque son las cosas que nosotros también pensamos. Bien, he sido censurado, digamos, por dar a conocer las problemáticas que finalmente son de una realidad, y probablemente son las que ustedes también viven. Entonces, cuando los padres tienen una percepción de inseguridad que es real, probablemente eso restringe la actividad física para sus hijos, como por ejemplo, que se transporten en transporte activo. Entiendas, el transporte activo donde tú ocupas tu energía para poder moverte, ya sea bicicleta, caminando, etc. Si tú vives en un barrio inseguro, probablemente le vas a decir a tus hijos que no se vayan caminando, que no jueguen a determinada hora. Entonces eso restringe la actividad física, ¿bien? Entonces ahí entra otro actor, que es la seguridad, ¿bien? Que es la seguridad frente que tiene que estar, bueno, con aspectos que tienen que ver con la policía, entre otras cosas, ¿no? Entonces son varios actores los que tienen que participar en la promoción de la actividad física, como bien vemos acá en distintos escenarios, la parte familiar, escuela, bien, y las comunidades. Y como dice acá, bueno, sería mucho mejor, porque esta es una problemática que los padres dicen que los niños están mucho tiempo en la tecnología y que son una generación de nativos digitales. Pero yo quiero que ustedes, que son adultos ya, ¿cierto?, saquen su celular y vean cuánto tiempo estuvieron ayer en Instagram o cuánto tiempo estuvieron en TikTok. Entonces, no es una generación de... A mí el celular ayer me dijo que estuve 10 horas en el celular. 10 horas. O sea, es un montón, ¿no? Entonces, no es una generación digital, es una era de la digitalización.
El otro día yo estaba también acá en México cuando llegué y vi a una mamá que estaba en el parque con su hijo jugaba y la mamá estaba en el celular. Entonces, como dice acá, sería mucho mejor que los padres jugaran con sus hijos en lugar de simplemente decirles que no estén tanto tiempo frente a la pantalla. ¿Bien? Porque finalmente tener un hijo es una responsabilidad, la idea es generar vínculo también, ¿cierto? Y hoy en día eso se perdió el vínculo familiar, tú almuerzas y estás con el celular. Tú vas a almorzar, te sacas una foto al plato y subiendo a las redes sociales y un montón de otras cosas. O sea, algo bien espantoso en la realidad que vivimos, ¿bien? Y mucha gente dice, yo no tengo tiempo para hacer actividad física, y ese, digamos, es una percepción errada, ¿bien? Esa es la realidad. Y Stuart Biddle, que es este investigador que está acá, si quieren darle un ojo al artículo, como bien les digo, lo pueden escanear el código, y este investigador da a conocer lo siguiente: parece haber tiempo para la práctica de actividad física dentro de la asignación de tiempo libre. No es cierto cuando estamos durmiendo, cuando trabajamos, pero sabemos que todos tenemos un tiempo libre, es una realidad. Si bien todos tenemos tiempos diferentes, pero todos tenemos tiempo para realizar actividad física. Si ustedes ven las pautas de actividad física para adultos, es que pueden realizar entre 150 a 300 minutos a la semana. Si ustedes dividen esos 150 minutos en 7, son 21 minutos. También es importante la verbalización. Cuando ustedes estén con sus pacientes o como le llamen, ¿cierto?, a la persona a la que atienden, es importante la verbalización. Si ustedes le dicen a la persona, el tiempo recomendado de hacer actividad física son 150 minutos a la semana, parece que fue de mucho, ¿no? O sea, es mucho tiempo, parece eso, 150 minutos a la semana. Sin embargo, si ustedes le dicen a la persona, es importante que tú puedas dedicar incluso 20 minutitos diarios de actividad física diaria, cambia la verbalización y cambia finalmente el mensaje. En Australia hicieron una encuesta, un estudio, donde se pudo ver que mucha gente reconoce los beneficios de la actividad física y que finalmente todos tienen la intención de hacer actividad física. Pero únicamente el 50% de estas personas encuestadas toma acción frente a esa intención de realizar actividad física. ¿Bien? La parte de medicina, y probablemente ustedes también cuando estén ahí con sus pacientes o con la gente que atienden, van a indicarles de que hacer actividad física es muy importante para la salud, para mejorar su condición cardíaca y que bajen ciertos espectros del colesterol, del tejido adiposo, entre otras cosas. Eso es muy racional y lamentablemente el ser humano es más emocional que racional. ¿Bien? En ese sentido, hay que dar a conocer los beneficios de la actividad física de carácter más emocional, donde finalmente podamos atacar aspectos como es importante que realices actividad física con tus hijos, ¿cierto?, para que genere un vínculo con ellos, para que ellos también estén saludables. Bien, es importante también que realices actividad física porque supongo que tú no querés tener 60, 70 años, 80 años y que finalmente estés acompañado de una enfermera y pierdas toda autovalencia y estés totalmente vulnerable. Es importante que la gente realice actividad física que le genere emociones positivas, porque probablemente ustedes donde van a entrenar podrían hacer el mismo entrenamiento en otro lado, pero van ahí porque quizás conectan con sus amigos, con sus amistades, porque el lugar donde van a entrenar les reporta una emoción diferente por la música, por otras cosas. Entonces, en ese sentido, se ha visto que si bien es cierto que la actividad física, darla a conocer desde un punto de vista de salud es importante, pero es insuficiente. ¿Cómo podemos hacer que sea suficiente desde el punto de vista emocional? En ese sentido se habla mucho en psicología deportiva frente a esas cosas. Pueden buscar un investigador en Instagram, que es donde está activo en gran medida, porque al día de hoy la parte académica es importante, pero tiene impacto muy bajito. Las redes sociales hoy en día tienen un gran impacto. A mí me gusta la parte de la investigación, pero también me gusta más la divulgación porque ahí puedo tener más impacto y puedo llegar a más personas. Y de hecho estoy acá justamente por la parte de la divulgación más que la investigación. Entonces busquen este investigador en Instagram, se llama Fabio Dominski, es de Brasil, pero bueno. La parte del portugués y el español no tiene, digamos, tanta interferencia como si fuese quizás chino o inglés. Entonces búsquelo, se llama Fabio Dominski, que es un investigador bien interesante que habla justamente sobre estas temáticas de la adherencia al ejercicio, porque la adherencia al ejercicio al día de hoy es lo más difícil de lograr en las personas. Y siguiendo un poco con este estudio, dice que parece haber tiempo para la actividad física, pero parece ser que se eligen actividades bien de ocio finalmente frente a la actividad física, como por ejemplo estar en TikTok. A veces, no sé, van al baño y tienen los codos marcados en las piernas, rojos los muslos, ¿sí o no? No me dejen solo en esto. Entonces pasa eso, media hora ahí, ¿cierto? Entonces, si esto es cierto, y que por su risa entiendo que sí, parece entonces que es una percepción errada y no una realidad, ¿bien?
tenemos que entender que la actividad física es versátil y se puede hacer de distintas formas. No basta únicamente con ir al gimnasio y encerrarte. Puedes caminar, puedes finalmente ir en bicicleta a tu trabajo y no sigues, ¿cierto?, digamos, maldiciendo el tráfico y un montón de cosas, ahorras dinero, ¿cierto?, te mueves un poquito, te activas, etc. Entonces hay que entender que la actividad física es versátil. Yo la otra vez viajando acá a México, en el aeropuerto, era una escalera era 2 veces este escalón, y la gente subía por ahí, hacía fila para subir por la escalera mecánica, en lugar de subir, ¿cierto?, por la parte digamos, con mi propia energía. También esto, involucrar estas cosas a sus padres, viene importante también, para que ellos también puedan adherir a estos hábitos. Mi padre, cuando yo voy con él a un supermercado, donde sea, o a veces yo estoy acá, me manda fotos, mira, estoy subiendo por acá, y toda esta gente no, y lo tira como broma, pero finalmente tiene un pequeño impacto, y va generando hábitos. O en la casa se dice 50 sentadillas, dice tal cosa, y todo eso suma finalmente. Y hablando un poco sobre lo que les comentaba de los entornos y la comunidad, si bien es cierto que es importante que la gente haga actividad física, es el marco teórico, pero necesitamos también incentivos externos, eso es bien importante, ¿no? Por ejemplo, esto es en mi ciudad. Yo al día de hoy tengo 27 años y yo jugué acá un campeonato, sí, un campeonato aquí, o sea, imagínense lo desastroso que era jugar un campeonato acá, pero la parte de la gente, tu familia que te va a apoyar, hace el entorno más entretenido, ¿no? Pero no ha cambiado nada esto, ¿bien? Es un terreno vacío, donde hay departamentos a los costados y es un terreno, digamos, más de la comunidad y todo ese tipo de cosas. Entonces, no es que está aislado y que no puede sacarse partido. Entonces, como dice acá, Chile es gran media Latinoamérica y terrenos vacíos sin inversión en actividad física atractiva para todos. Esa es una realidad también acá en México, ¿no? De muchos terrenos que están así, sin iluminación, y probablemente todos estos espacios que están así vacíos también se prestan para situaciones antisociales o también delictivas, o que de drogadicción, de alcoholismo, entre otras cosas. Entonces estamos todos de acuerdo que en Latinoamérica la inseguridad es un problema, ¿no? Es un problema bien importante, y uno cuando sale a la calle tiene miedo a veces, o probablemente también no sabe uno si va pasando por un lado, si voy a volver a la casa, entre otras cosas. O sea, es un bajón salir a la calle y estar con esa inseguridad. Y a veces quizás ustedes se han tenido la oportunidad de viajar, van a otros países y dicen, mira aquí qué seguro me siento por la percepción que tienen de cómo está construido, ¿cierto?, el lugar en donde están. Entonces eso también reporta de beneficio a vivir ahí. Muchas veces estos terrenos vacíos, bien, se convierten en estas cosas que están acá, que lo que llaman multicancha, ¿no? Pero para mí no es una multicancha, es finalmente un pedazo de cemento con unos fierros, ¿bien? Esa es una inversión nula, finalmente, para sacarse una foto y decir, mira cómo transformamos este espacio en lo que es ahora, y después nadie lo utiliza. Entonces, en ese sentido, son innovaciones bien vagas y son simplemente como para cumplir y ya. ¿Bien? Entonces tenemos que avanzar a qué es lo que nos ha mostrado quizá otros países que admiramos. Entiendo que países como Finlandia, Australia, entre otras cosas, son las que admiramos. ¿Bien? Entonces, si nosotros podemos copiar algunas cosas de otros países que son bien interesantes, como por ejemplo este parque que está acá, bien, ustedes pueden buscar después, les voy a mostrar, bueno, más adelante, pero este proyecto de una arquitecta. Son parques que son bien eficientes. Probablemente acá también deben haber algunos en algunos sectores, pero no es el común denominador, es algo bien aislado quizás. Entonces, como dice acá, ofrecer lugares bien situados y en buenas condiciones para la práctica de actividad física es importante. Esto debido a que las personas que están iniciando un programa de ejercicio físico necesitan esos incentivos externos. Bien, esto te anima a salir, ¿o no? Te anima a salir con tu perro, te anima a salir quizás a jugar con tu hijo, te anima a poder salir de tu casa, del encierro, del que tienes en tu trabajo, del que tienes quizás también en la parte del hogar, y llegas, ¿cierto? Y puedes salir. Está iluminado. Cuando está iluminado, la gente atrae a la gente, y por lo tanto hay más ojos en la calle, y por lo tanto, como hay más ojos en la calle, se pueden disminuir efectos de delincuencia o situaciones antisociales. En ese sentido, entonces, como se dice vulgarmente, matamos dos pájaros de un tiro. Podemos disminuir la parte de delincuencia o de situaciones, ¿cierto?, de inseguridad, y mejoramos también la calidad de vida en la parte no solamente de salud física, sino que también de salud mental, de decir, vivo en un barrio donde puedo salir, puedo disfrutar de este espacio, en comparación de la gente que vive acá. ¿Cuál es el incentivo para salir acá? No tiene ningún impacto. ¿Bien?
Entonces, esta investigadora que se llama Megan Todorowsky, lo vuelvo a recordar, pueden escanear el código QR, y ella tiene un proyecto que se llama StudyLudo, donde ha podido crear parques que finalmente son eficientes para la práctica de actividad física, como los que estaban en la slide anterior, en la diapositiva anterior. Estos parques finalmente tienen diversas suelos, son bien relieves, donde no solamente invita a los niños a jugar, sino que invita a los adultos a jugar, y ella ha hecho un estudio frente a esto. Y en este estudio se da a conocer que la utilización es más de un 100% en comparación con todos estos parques que nos gira así, que no sirven para nada. Entonces, juegan más los jóvenes, juegan más los adultos, y la utilización, el impacto que tiene la utilización, bien, es mayor. O sea, tenemos que avanzar hacia allá, bien, hacia estos proyectos que están acá. No sé si ustedes conocen las charlas TED que hay publicadas en YouTube. Busquen las charlas TED y busquen a esta investigadora que habla sobre este tema. Se llama Megan Todorowsky, como está ahí abajo, Megan Todorowsky, charla TED. Y les va a aparecer. Está en inglés, pero bueno, YouTube tiene la opción, ¿cierto?, de traducirlo y le aparece en subtítulos. Si le pueden dar un vistazo a eso, es bien interesante para que vean todas estas cosas que a veces, ¿cierto?, nosotros desconocemos porque lamentablemente la cigüeña nos botó. Este es un informe de la OMS. Bien, si me tengo que apurar, me aviso. No. Si ustedes se tienen que ir, me levantan la mano. Este es un informe de la situación mundial de actividad física del 2022. Bueno, se habla del 2022 porque es la última actualización, porque todavía no termina el año, ¿no? Este año, ya cuando termine, se irán a publicar otros datos frente al 2023. Pero fíjense lo que dice acá en el costado derecho, que dice acá: las preocupaciones de seguridad son la principal. La razón principal por lo que las personas eligen no caminar o andar en bicicleta, o finalmente de realizar actividad física al aire libre. Por lo tanto, es importante realizar entornos que proporcionen seguridad, bien, y que proporcionen finalmente un estímulo positivo externo. ¿Okay? Pueden buscar, de hecho, este informe en Google, bien, y les va a aparecer. Está en español y tiene muchas cosas interesantes, y una de ellas es esta. Entonces, volvemos al punto de la inseguridad. Bien. Por ejemplo, acá, esta es nuevamente mi ciudad, bien, yo soy un hater de mi ciudad. Dice: entornos públicos mal diseñados y mal mantenidos pueden restringir el transporte activo. Si, por ejemplo, ustedes ven ahí el video, la iluminación es cero. Lo que se puede ver que es la iluminación es el flash del celular y las luces de los autos. Hay postes, pero no funcionan. Hay ciclovía, pero ¿qué ganas me van a dar a mí de ir por ahí si me pueden robar la bicicleta? Hay una noticia que salió en Chile, ¿bien? No sé si quizás llegó acá a México, donde va un tipo en auto y le roba la bicicleta al tipo mientras va andando en auto. O sea, el tipo va en la bicicleta y va el joven por atrás en el auto, así modo Superman, y le arranca la bicicleta mientras él va andando. Parece algo como loco, pero ese es un modus operandi ahora en Chile del robo de bicicleta. Entonces es frustrante, ¿cierto?, que no tengas incluso seguridad para poder transportarte quizá a tu trabajo. O sea, ya finalmente se deteriora la salud mental, se deteriora quizás tu salud física, también tu billetera, porque tienes que invertir de nuevo en otra bicicleta, y si es que te dan ganas de invertir en otra bicicleta. ¿Bien? Entonces son varias cosas que van perjudicando a la salud de las personas. Este es una encuesta en Chile, bien, probablemente acá también hay encuestas similares. Entiendo que debe también depender por estado, bien, probablemente hay estados más seguros que otros en México, bien. Lo mismo pasa en Estados Unidos, ¿cierto? Hay estados más seguros que otros, las leyes también tienen que ver. Muchas veces se piensa, ¿cierto?, de que, bueno, estos parques que mostraste, Eugenio, están súper buenos, pero la gente no los cuida y los destroza. Pero ¿cuáles son los incentivos negativos para que la gente no destroce estas cosas? Eso es importante. En Chile hay una puerta giratoria importante. Cuando tú cometes un delito, el delincuente dice: da lo mismo si salgo mañana. Entonces, en ese sentido, hay que generar incentivos negativos que sean más fuertes. Bien, probablemente hay países que están generando esas cosas, como quizá El Salvador, entre otros países, ¿cierto?, donde tú te sientes más seguro, porque los incentivos negativos para cometer un delito generan, ¿cierto?, que la pienso dos veces. Bien. Entonces, bueno, lo que se da acá del 2014 a la fecha es que la percepción de inseguridad que es real ha aumentado considerablemente. Bien. Entonces eso restringe la actividad física, como veíamos anteriormente del informe de la OMS. Esto ya avanzando la parte, por ejemplo, de la parte educacional, que es donde los jóvenes también se encuentran en mayor medida, porque donde más tiempo pasan después de la casa en la escuela, bien, se puede ver que no existe esto, patios pintados, ¿cierto?, donde incluso los niños pueden generar estas instancias como van a ver ahí en el video,
donde muchas veces se ha visto como con estos proyectos como sociales, ¿cierto? Donde ponen un avioncito en la calle y la gente lo va asaltando. Lo mismo acá. Esto es un incentivo, los colores, que sea diseñado por ellos, es bien interesante. Porque cuando tú haces algo, le da un mayor sentido de pertenencia, porque sabes cuánto te costó hacerlo, lo hiciste tú y finalmente lo cuidas más. Entonces estas intervenciones son bien interesantes de generar patio activo, de transformar esos gris que son las escuelas en algo, ¿cierto?, que no tiene mucha inversión de dinero. Si es que muchas veces las escuelas dicen no tenemos plata, que es mentira porque hay dinero, bien, se pueden hacer estas cosas que no tienen un impacto, digamos, económico tan alto. Viene una pintura y ya. También se ha visto con algunas cosas interesantes que tiene que ver con la vestimenta. Entiendo que depende de la escuela, si es privada, si es pública, si va en la primaria o la secundaria, si puede ir con un uniforme tradicional o con pants que sean cierto uniforme deportivo educacional. Lo que se ha podido ver acá es que cuando los chicos van con buzo, lo que nosotros denominamos en Chile buzo es ir con un uniforme deportivo educacional. Cuando los chicos van con buzo, bien, juegan en promedio 9 minutos más en este estudio. Y por lo tanto, los que van con uniforme, como juegan menos, pueden tener un doble riesgo a nivel cardiometabólico. O sea, únicamente con la libertad de que puedan ir con buzo, se pueden mover más. Y si hoy en día los jóvenes se mueven menos, bueno, la vestimenta puede tener un impacto positivo. Se encuestó también a los jóvenes o a los niños de ese colegio en esta edad en Valparaíso. Pueden leer el estudio, de hecho acá, que está en español, y van a poder ver que los jóvenes dicen o reportan que cuando van con buzo se sienten más libres, más cómodos para realizar actividad física. Y lo mismo se pudo ver acá en este otro artículo bien interesante. Si les gusta la parte de cognición y actividad física, pueden seguir este investigador que es Carlos Christie. Él fue uno de los revisores del artículo que yo publiqué, y bueno, básicamente reporta lo mismo. Bien, que si bien no hay diferencia de lo que se ve ahí, digamos, pero sí, bien, juegan más. Bien, en este estudio fue que jugaban 14 minutos más. O sea, la vestimenta ya es un factor, digamos, positivo cuando se va con pants, digamos, institucional. Entonces podemos ver que, si bien es cierto, el sobrepeso y obesidad no es una enfermedad, es una enfermedad, ¿cierto?, no transmisible en un sentido biológico, bien, pero en un sentido social sí es transmisible, donde podemos ver, ¿cierto?, que la parte, o los factores obesogénicos son los que hablábamos anteriormente, o esto que yo comento acá. Bien, entonces, en un sentido social, sí es transmisible, ¿cierto? Y por eso pongo a Bob Esponja acá, porque los niños son justamente esto. Esponja absorbe lo bueno, lo malo. Probablemente verán que hay chicos que hacen ejercicios como sentadilla o burpee porque vienen a los padres lo graban, ¿cierto? Porque simplemente copian. Pero hay que entender esto, ¿bien? Hay determinantes para la actividad física, tanto individuales como ambientales, ¿bien? Y muchas veces simplemente colocamos frases como estas, como just do it, no pain, no gain y todas esas cosas, pero dentro de un continuo de la motivación hay gente que está en la motivación, que infravalora los beneficios de la actividad física y por lo tanto necesita estos reportes positivos que yo les decía anteriormente. Hay gente probablemente que está en una motivación más extrínseca, que quizás hace actividad física porque viene el verano, porque la chica tiene que entrar en el vestido de ese matrimonio, que se va a casar la amiga, ¿cierto? Pero hay gente que quizás está en el continuo de la motivación más intrínseca, que entiendo que muchos de ustedes están en esa, que hacen actividad física porque es parte de su día a día, bien, porque les genera una mayor satisfacción en su día, etc. Ojalá todos avanzáramos hacia ese espectro de la parte intrínseca, pero siempre es importante determinar, saber en qué continuo de la motivación está la persona para abordarlo de la mejor manera en los comentarios que pueden hacer ustedes como nutricionista o los asesores de la actividad física, que es la área en la que estoy yo. Entonces, si nos cuestionamos muchas veces esto, que los niños están mucho tiempo en la tecnología, jugando videojuegos, hablando como españoles, los niños chilenos hablan güey y todas estas cosas, ¿cierto?, como mexicanos, la pregunta es, ¿por qué están más tiempo en la tecnología? Y parece ser que tienen mejores satisfacciones con la tecnología que con sus pares. Hay jóvenes, ¿cierto?, que no son hábiles para los deportes, ¿bien? Y tienen un feeling, ¿sí?, un feedback de este estilo con sus pares. Hay muchos jóvenes que están en la vereda de tener BIF, que es violencia intrafamiliar, ¿cierto? Y que su hogar no es una zona segura, como su zona, ¿cierto?, de refugio. Y probablemente hay jóvenes que tienen habilidades bien interesantes en la parte de arte, de música, deportiva, bien, en la parte escolar, y finalmente se cierran las puertas. ¿Han visto estos programas de Boys o todos estos programas de talentos? Y a veces uno dice, me gustó más la versión que cantó esta persona que la canción original. ¿Cuántos talentos quizás se han perdido en Latinoamérica producto de un modelo educacional bien plano y que no nos ha llevado a nada? Entonces,
hay muchas cosas para cuestionarnos como sociedad, si realmente nosotros estamos incentivando a que los jóvenes estén teniendo mejores experiencias acá, que un logaritmo le dice que es increíble, después de que todo el día recibieron comentarios negativos con sus padres, con la familia, con la parte educacional. Entonces eso es interesante, poder cuestionarnos eso muchas veces. Bien. Ya avanzando a lo último, que es un tema bien interesante, bien, estos son algunos artículos académicos en relación al entrenamiento de la fuerza. Muchas veces pensamos la fuerza como algo reduccionista, como yo les decía anteriormente, levantar muchos kilos y ya. Y no, eso no es el entrenamiento de fuerza únicamente. Sí, levantar muchos kilos es entrenar la fuerza, pero no es solo eso. ¿Bien? Entonces estos son algunos comentarios que se dicen, ¿cierto?, sobre el entrenamiento de la fuerza, y que son comentarios que no están basados en la evidencia actual y en ningún cuerpo de evidencia. Yo les comentaba acá a Rafa y a Alfred que me habían invitado al hospital del infantil privado en mayo de este año, y le pregunté a los médicos qué opinaban sobre el entrenamiento de la fuerza. Me dijeron que no estaban de acuerdo. Luego de eso les pregunté qué opinaban de que los jóvenes se cargaran los unos a los otros cuando jugaban en el parque. Todos estaban de acuerdo porque era algo innato de los niños, y digo, pero los niños pesan y digamos están cargándose, no, pero eso es innato de la niñez. Y luego le pregunté, ¿y si en vez de ese niño fuese una barra que pisara la mitad? No, ahí no, porque digo, pero entonces el cuerpo tiene la capacidad de determinar cuándo es un niño y cuándo es una barra, y se acaba la conversación. Entonces, es interesante poder plantear estas cosas con ejemplos que dejen en evidencia que muchos argumentos que hay detrás sobre el entrenamiento de fuerza no tienen ningún sustento teórico. Como yo estaba en una charla donde tenía la posibilidad de tener acceso a internet, computador, les pedí amablemente si podían compartirme algún cuerpo de evidencia que hablara que esto era real y pudiésemos contrastar esta evidencia con esta. Volvió a existir este silencio en el auditorio. Entonces muchas veces hay ideologías, ¿bien? Y las ideologías son finalmente se aseguran cosas a priori, ¿cierto? Donde se niega la evidencia y la realidad, ¿bien? Entonces, también hay que tener presente algunas cosas. Lamentablemente, ningún cuerpo de evidencia va a lograr convencer a los fanáticos. Eso también es interesante saberlo. Entonces, a veces vale la pena preguntarnos si vale la pena no hablar sobre este concepto de fuerza, ¿bien? La verbalización es bien importante. La divulgación también es bien importante. Muchas veces se divulga que el entrenamiento de fuerza, el niño está bueno, y salen imágenes como esta en entrenadores que quizás ustedes suelen seguir en redes sociales. Y probablemente esa divulgación no es la mejor, porque esto no es lo que buscamos en jóvenes. Este es el 1% de los jóvenes. Bien, este es el 1% de los jóvenes que quizás están en el espectro del alto rendimiento. Bien, el alto rendimiento no es inclusivo, el alto rendimiento es exclusivo, o sea, te excluye. Bien, esa es la verdad. Entonces, como dice acá, probablemente imágenes virales o videos virales como estos son exactamente el por qué los padres tengan las creencias, ¿cierto?, sobre el entrenamiento de fuerza. Bien, nosotros deberíamos pensar el entrenamiento de fuerza de esta manera, y que probablemente es lo que se debería hacer en los programas de ejercicio físico, y es lo que finalmente los jóvenes adhieren. Los jóvenes, cuando hablo de jóvenes, de niños y adolescentes, los niños adhieren a prácticas de actividad física que estén basadas en la diversión, hacer amigos y aprender algo nuevo. ¿Bien? Y que finalmente tenemos que replicar lo que ellos hacen en el parque, en nuestras clases de educación física o de carácter de fitness grupal más estructurado en centros de entrenamiento como los que hay hoy en día de Functional Kick y todos estos nombres, ¿cierto?, que quedan mejor en inglés. Como dice acá, entrenar fuerza en niños no es solo levantar muchos kilos sobre la espalda, más bien es desarrollar distintas habilidades en un entorno de adherencia. ¿Bien? Entonces eso es lo interesante. También la pregunta que muchas veces suele existir es ¿a qué edad los niños pueden entrenar la fuerza? ¿Bien? Y la verdad es que los niños pueden entrenar la fuerza de carácter estructurada, esto habla del aspecto más de fitness grupal, cuando los niños tienen la capacidad suficiente desde el punto de vista emocional para poder seguir directrices, donde entienden lo bueno, lo malo, y que las actividades que hagan los entrenadores o los asesores de la actividad física vayan acorde con sus habilidades, con el grado de estabilidad que pueda tener el joven, entre otras determinantes. ¿Bien? Pero lo que hay que entender es que el cuerpo no sabe de kilos ni de implementos, el cuerpo sabe de esfuerzos. El cuerpo no tiene la capacidad para determinar, ahora estoy moviendo mi peso corporal, no, ahora estoy moviendo una barra. No, el cuerpo entiende de esfuerzos. ¿Bien? Entonces es importante tener eso presente. ¿Hasta cuántos kilos pueden mover los chicos una barra? Hasta que su técnica pueda justamente demostrar que el peso es coherente. O sea, si la técnica se deforma, quiere decir que entonces ese peso ya no es acorde para ese joven. Y lo mismo aplica para los adultos, ¿o no? Ya terminando, les quería mostrar el artículo que yo publiqué en la Universidad Católica. Es un artículo de este año de revisión, donde revisé varios
artículos que hablaban sobre estrategias para el entrenamiento de fuerza. Ahí destacamos, por ejemplo, la propuesta del movimiento animal o de Animal Motion, lo que tiene que ver con esta marca que ha tenido buen impacto, que es CrossFit Kids, también sobre el entrenamiento con bandas elásticas, con balones medicinales, bien. Y ahí, si ustedes le dan un ojo, van a poder, digamos, profundizar más en el artículo que publiqué. Y también hicimos un modelo de progresión de cómo poder llegar al entrenamiento con pesa. Es importante que el chico tenga una buena base de adquisición de habilidades motrices generales, lo que denominamos acá como alfabetismo motriz. Bien, eso va a desarrollar una aptitud muscular. Posteriormente podemos pasar a movimientos más específicos, teniendo ya la base, digamos, que se menciona anteriormente, para pasar a movimientos de menor complejidad a mayor complejidad y poder finalmente tener una base sólida para poder pasar a los ejercicios con cargas externas. Este es un modelo de progresión que tiene que ver con la seguridad, finalmente, para los jóvenes en el momento de realizar actividad física. Como bien dice acá, fuerza no es únicamente lo que está arriba. Y sí, eso es fuerza, pero para poder llegar a eso, tenemos que, ojalá, poder construir una base sólida con lo que está abajo. Tener, ¿cierto?, un buen desarrollo integral en lo que tiene que ver la adquisición de habilidades motrices general. En la niñez se recomienda la diversidad motriz y no la especialización deportiva. Y hay toda una teoría, digamos, detrás que sustenta esto. Y como dice ahí, correr, mantener una posición, saltar, trepar, bien, entre otras que aparecen ahí. Y estos son principios del entrenamiento de fuerza, que sea progresivo, y que sea progresivo en base a la habilidad y la capacidad física que tiene ese niño en el momento de que tú lo estás entrenando. Van a ver que niños de 8 años, bien, que quizás uno ya tiene una adquisición de habilidades motrices bien importante frente a otro niño que no, porque quizás nunca ha estado expuesto a la práctica de actividad física. Y eso obviamente reduce su alfabetismo motriz. Que sea regular, o sea, que cumpla con las pautas de actividad física que yo les comenté al inicio de esta charla, que tenga una sobrecarga, y esta sobrecarga no solamente en cuanto a más kilos, probablemente saltar, ¿cierto?, a una determinada altura, luego saltar a una altura mayor, saltar y caer en dos apoyos, para luego saltar y caer en un apoyo, también son actividades de sobrecarga progresiva. En la complejidad del movimiento finalmente hace referencia a la sobrecarga. Es importante que sea creativo, que sea divertido, porque sabemos que los jóvenes se aburren mucho, los adultos también. Y la socialización es bien importante. El ser humano está hecho para socializar. Y es importante que los chicos socialicen para que finalmente el deporte o la actividad física también generen una sociedad más honesta, porque Latinoamérica es una sociedad deshonesta. Bien, esa es la verdad. Y probablemente la actividad física pueda contribuir en un granito de arena a que, si los jóvenes socializan de mejor manera, tengamos una sociedad más honesta, una sociedad más empática y finalmente que nuestra salud mental también pueda tener una mejora. Y como último punto menciona la supervisión, porque el entrenamiento de fuerza ha mostrado seguridad siempre y cuando quien esté llevando a cabo la actividad pueda cumplir con varias cosas que se mencionan en los principios del entrenamiento de fuerza. Bueno, y como último punto, yo tengo un podcast en Spotify. Si escanean el código QR es una trampa porque los lleva a mi Instagram. Pero en Spotify pueden buscar Fitness Juvenil. Es una trampilla. Pueden buscar Fitness Juvenil en Spotify, son episodios gratuitos. He tenido la oportunidad de hablar con varios investigadores, con académicos de Colombia. Estuve también con el presidente de Medicina del Deporte en Colombia, acá también con un médico endocrinólogo pediatra de México, compartiendo varias experiencias y tratando de unir la medicina con la actividad física, que muchas veces, ¿cierto?, la información cruzada genera desinformación, y lamentablemente en una jerarquía educacional el médico es un ser de luz divino que conoce todo y que el nutricionista y el entrenador no saben nada. Cuando en realidad las cátedras que tuvo la medicina fueron nulas de actividad física. Entonces, no hay que generar una discusión con ellos, más bien tenemos que unirnos en criterios, y eso es lo que yo he tratado de hacer en mi pequeña vereda de divulgación. Y si ustedes también puedo llegar a sus oídos, también es interesante, si les puede dar un oído, creo que les puede servir mucho también a su labor como nutricionista, y también aconsejar de mejor manera a los padres o a los pacientes que puedan tener. El tema de redes sociales es bien interesante. Que yo esté acá es justamente gracias a eso. Si ustedes tienen redes sociales y se pueden abrir un perfil profesional, háganlo, eso les va a abrir más oportunidades laborales. Yo, afortunadamente, las veces que me han invitado a algo no fue porque publiqué un artículo, porque hice un diplomado, porque estudié una carrera. Si bien eso es importante, bien, pero también no se olviden del otro punto. Hoy en día
el mundo migró, y migró hacia aspectos justamente de eso, de la divulgación, de lo que tiene que ver a dar a conocer lo que tú haces. Así como ustedes están estudiando nutrición, hay miles de más en México y cientos de millones en todo el mundo. Y la pregunta es por qué los tienen que elegir a ustedes si el de al lado también estudió lo mismo. Ustedes tienen que entregar un valor diferenciado frente a los demás porque están en una competencia laboral. Y si ustedes pueden entregar un valor diferente en redes sociales y finalmente que es donde la gente mayormente está, háganlo porque eso les va a abrir una mayor oportunidad laboral y quizás no se van a cuestionar el por qué estudié esto si no me da plata. Yo me lo cuestioné muchas veces. Entonces, la pregunta es esa, ¿qué estoy haciendo yo para que la gente me elija a mí en comparación del de al lado y que finalmente puedan disfrutar de lo que estudiaron, del esfuerzo, de levantarse temprano y todas esas cosas? Ocupen las herramientas tecnológicas que hay hoy en día de buena manera y creo que van a poder asegurar de mejor manera el éxito laboral. No sé si hay alguna pregunta o cosas así que quisieran mencionar. Yo hoy les decía tengo el tiempo libre, pero ustedes entiendo que tienen sus labores y si necesitan o quieren hacer alguna pregunta, yo dispuesto. ¿Hay alguien que quiera hacer alguna pregunta? ¿Nadie? Se quedaron impresionados. La verdad que yo creo que ha sido muy interesante porque no solo de alguna forma se nos ha presentado lo que tiene que ver con la actividad deportiva, sino inclusive con lo que mucha gente ha podido plantear en México con esta cuestión de que el deporte, la actividad deportiva, el ejercicio podría tener un beneficio en otras cuestiones que el país, como Chile, creo que México peor aún, la cuestión de la delincuencia, y muchos de estos aspectos. Pero sobre todo, pues yo me quedo con esta última parte en el de motivar a los propios estudiantes porque efectivamente van a salir a un mercado laboral muy competido. En México, solamente como un dato que no es parte de la plática, solo hay una universidad, la Universidad Abierta y a Distancia, no se han oído hablar de esta universidad, que tiene 10,000 alumnos en la carrera de nutrición actualmente cursando. 10,000, ¿no? Es un número impresionante. Si sumamos las más de 400, 500 escuelas de nutrición del país que hay, pues simplemente hay que ponerse en esta posición. No sé si hay alguna pregunta, si bien está abierto al tiempo, también vamos a hacer ahorita una entrevista para el programa de radio. Ahí adelante. Tengo una pregunta. ¿Sí? Con relación a las personas que no les gusta el ejercicio como tal, o que no han tenido una buena experiencia con el ejercicio, y que incluso se limitan a subir escaleras o a tomar un taxi en lugar de a lo mejor caminar una vereda, no sé. ¿Tú cómo haces para que puedas no imponerles, pero sí como que dejarles esa conciencia un poco más para que en otro momento lo puedan tomar a consideración, incluso puedan llegar a cambiar su estilo de vida a empezar a poner a lo mejor esos 20 minutos que mencionaste, pero que empiece a generar una conciencia a ellos como a lo mejor lo hiciste con tu papá? Bueno, a mi padre lo impuse, por ejemplo. Yo lo fui a buscar un día y dije, estoy afuera en el auto, estoy esperando para que vamos a correr o vamos a hacer alguna actividad y podamos juntarnos y hablar algunas cosas mientras hacemos ejercicio. Salió con jeans, le dije, no me muevo acá hasta que salgas con pants. Y después de que, digamos, fuimos, me dijo, qué bueno que me pasaste a buscar, me siento bien. Por eso es importante, lo que tú mencionaste de las experiencias es bien interesante, porque la gente dice, no, hacer ejercicio genera que libere hormonas de felicidad, pero no siempre sucede eso, porque si tú tienes una mala experiencia, no va a generar ese efecto. Lo importante, por ejemplo, hoy en día está muy de moda la alta intensidad, ¿no? El entrenamiento funcional y darlo todo, y la gente dale, y tú estás ahí sufriendo sin conocer a nadie, y es como un bullying. Entonces, es importante eso, es saber qué hay detrás de la persona, qué hay detrás de Juan, de Diego, por qué se tiene sobrepeso, qué pasó, por qué dejó de hacer actividad física, cuál es la actividad física que le gusta. Entonces, en ese sentido, creo yo que es importante primero saber qué actividad le gusta o qué le pasó, por qué no hace ejercicio, qué experiencia tuvo, ¿bien? Y también contar la realidad, que si no haces actividad física te vas a morir. Bien, el cuarto factor de riesgo de muerte al día de hoy es justamente la actividad física inadecuada. Entonces, si no tienes tiempo para hacer actividad física, te vas a tener que hacer el tiempo para estar en la sala de espera
de un hospital. En Chile te llaman, cuando por ejemplo llama y dice, oh, bueno, sí, ya hay no sé, ya lo podemos atender. No, lo que pasa es que la persona ya se murió. Entonces hay una lista de espera importante en Chile que finalmente, cuando tú haces actividad física, es finalmente lo que se conoce como una medicina no farmacológica. En ese sentido hay que atacar a lo emocional, es decir, bueno, tienes que hacer actividad física porque si no, después vas a tener que pagar con salud. Y la gente se queja, ¿no? Que no, los medicamentos están muy caros, ¿o no? Entonces los medicamentos, los fármacos están muy caros, pero ¿qué estoy haciendo yo para no tomar ese fármaco? Esa es la pregunta. Entonces hay que generar esos comentarios que son, la gente ya es adulta y tienes que hablarle como adulto, ¿bien? Entonces por eso también es importante hacer la actividad física de edades tempranas. En Australia se publicó un artículo donde habían 8.500 encuestados. Los jóvenes que participaban de actividad física en edades tempranas seguían en esa vereda, o en mayor medida seguían en esa vereda de adultos. Porque cuando los niños no hacen actividad física, probablemente sigan en esa vereda de adultos. Y la gente que no hace actividad física probablemente se junte, ¿cierto? Y tenga relaciones afectivas con otra persona que no hace actividad física, y probablemente a sus niños no le inculquen los hábitos de actividad física y se siga generando esa cadena. Entonces, bueno, son varias cosas para analizar. Siempre hay un caso a caso, ¿no? Lo que se conoce como la anamnesis, ¿cierto? Una recopilación de datos de cada uno y poder atacar de la mejor manera en ese aspecto. Es como lo que decía acá, no hay un factor más relevante que el otro en cuanto a por qué tiene sobrepeso o obesidad. Teníamos que primero saber cuál es el déficit que tiene producto de eso, las experiencias, probablemente el grado de actividad física, por qué no hace, por qué sí hace, qué es lo que le gusta, qué no lo que no le gusta y así. Creo que no hay una respuesta, ¿no? Pero por ahí va la idea. Muchas gracias. ¿Alguien más? A ver, acá atrás. Hola, buenas tardes. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la información, estaba excelente. Y me quedo con el comentario que dieron al final, más que nada, porque pues creo que la mayoría que estamos aquí somos estudiantes de nutrición. Es inspirador ver a una persona con una vocación dentro de nuestra área, entonces me gustaría que nos dieras como esta parte de cómo encontrar tu vocación a nivel tan inspiracional dentro de la nutrición, ¿sabes? Porque creo que nos gustaría mucho a todos cómo encontrar nuestro camino dentro de esta carrera. Y pues aprovechando que estás aquí con nosotros, ¿qué nos dirías tú como estudiantes para encontrar pues un punto, un nicho en el cual podamos diferenciarnos nosotros como profesionales? Bueno, cuando yo le dije a mi padre que iba a estudiar actividad física y deporte, él se golpeaba con los libros en la cabeza. Porque así como que hice mal. ¿Bien? Y la verdad es que cuando yo entré a estudiar, iba pasando por afuera de la universidad y le dije a mi papá, bueno, me inscribo acá para no perder el año. Así, o sea, sin ninguna expectativa, prácticamente como que estaba en un año más de secundaria o de la preparatoria. A mí en la primaria y la secundaria me fue horrible. Bien, estuve en 8 colegios, me portaba súper mal. La universidad también me fue relativamente mal, pasaba los ramos, digamos, así nomás. Y creo yo que es importante encontrarte con personas que te lleven hacia arriba y que no te atrasen. Yo me encontré afortunadamente, fui a una capacitación con una persona que es el CEO del equipo donde trabajo hoy, que es High Fitness, y a mí me gustaba mucho, por ejemplo, el CrossFit y empecé a leer sobre eso. Y me gustaba y lo empecé a leer de ocio. Y se dio que en la capacitación yo sabía muchas cosas de las que el exponente estaba diciendo y me invitó a que pudiese escribir artículos y cosas así. Me fui empapando de a poquito con ese tipo de cosas y después llegué al nicho de niños y adolescentes porque dije, bueno, nadie divulga, y no sé si ustedes conocerán a alguien aquí en México que divulgue información, al menos en la onda de redes sociales, sobre niños y adolescentes. ¿Hay alguien acá en México que usted diga, no, se me viene a la cabeza este tipo? Por lo general es siempre sobre pérdida de grasa, entrenamiento de fuerza, ganancia de la masa muscular. Entonces dije, encontré un nicho que era sobre hablar sobre niños y adolescentes. Y al día de hoy me encuentro que parece ser que, bueno, humildemente, no soy el único que habla sobre esa población en mayor medida. Bien, entonces eso también la gente me fue motivando un poco esas cosas, el compartir información. A veces le daba like solamente a mi papá y un par de amigos, bien, pero como les decía, después cuando vas metiéndote en nichos que nadie habla, probablemente vas ganando lugar. Yo al menos lo hice así y creo que también el encontrarme con gente que estaba en la misma vereda que yo me motivó un poco más. Si estuviese solo probablemente ya hubiese desertado. Entonces creo que ese es el camino, encontrarte con gente y juntarte con gente que puedan armar proyectos que vayan hacia arriba. El estar solo te limita. La pandemia, de hecho,
mató a muchos divulgadores porque ya no tenían cómo sustentarse y tuvieron que dedicarse a otra cosa. Entonces nosotros como equipo pudimos salir adelante, creamos material digital, cursos digitales y pudimos sostenernos, digamos, en ese periodo de pandemia. Yo de hecho mi libro lo publiqué estando en el periodo de pandemia porque tenía el tiempo para hacerlo y tenía el apoyo, el feedback, ¿cierto?, también de mis compañeros con los que divulgo. Y que somos 5 o 6 personas, ¿no? Y tratamos de salir adelante en conjunto porque estamos todas en la misma. Si uno se queda atrás, uno le da el apoyo y así. Entonces creo que esa es la clave, juntarte con gente que esté en la misma que tú de querer salir adelante. Muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, pues la verdad es que ha sido muy interesante la plática. Qué bueno que hubo la oportunidad de poder contar contigo aquí en la Universidad Metropolitana y que no sea la última vez, además aprovechando que viene pues seguido a México, pues tengamos otra vez la oportunidad de contar con tu presencia. La verdad es que siempre para nosotros el que tengamos opiniones también externas pues es muy favorable y más hoy en día que los estudiantes de la carrera de nutrición, la gente que se dedica a este campo de la nutrición ha buscado la parte de la actividad física, el deporte, como un espacio de oportunidad. Hay que decirlo que tenemos algunos egresados que inclusive tienen la fortuna de estar en el Comité Olímpico Mexicano trabajando en diferentes espacios, no se diga en equipos de fútbol profesional. No, en Pumas tenemos, en Pumas y Cruz Azul tenemos a... Sí, está vinculado en cierta medida con el Club América y tenemos algunos aficionados fuertes de la América, pero tenemos egresados trabajando en el Club Universidad, en la Universidad Nacional Autónoma de México, algunos de nuestros egresados están ahí, en el Club Cruz Azul, de hecho el jefe de nutrición del Club Cruz Azul es egresado de nosotros en el área de nutrición y yo creo que estos son espacios que los propios estudiantes tienen que buscar, pero esto es la parte muy profesional, hay la parte también en la educación, ¿no? La Secretaría de Educación Pública es un espacio que tendría que abrir mucho para la educación deportiva en las propias instituciones, más allá de una hora que les dan a la semana, ¿no? De que a ver, pónganse a correr y hacer, creo que hay que hacerlo dentro de programas muy establecidos. Pues no me queda más que agradecerte que hayas estado con nosotros, agradecerle a todos nuestros asistentes, al propio Alfredo que va a subir la presentación en las redes y que creo que es importante. Y bueno, y haremos llegar vía electrónica la constancia de participación, pero en este momento pues hacerte entrega de un pequeño presente y del aplauso.